Estimados estudiantes del módulo de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, sean todos ustedes bienvenidos a esta quinta semana de actividades en la cual seguimos desarrollando nuestra unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio. En esta oportunidad vamos a retomar o vamos a continuar esos contenidos relacionados con esta unidad de aprendizaje y vamos a retomar esos aspectos que hemos visto en anteriores presentaciones en lo que tiene que ver con el concepto del plan de negocio. Entonces estamos en el marco del desarrollo de la unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio y en esta oportunidad vamos a trabajar en esta sesión todo el tema relacionado con la recopilación de información para análisis del mercado. Muy bien, entonces para ello es importante tener en cuenta este video que hace referencia al tema del análisis del mercado. Entonces la idea es que ustedes este video lo revisen en la sección de anuncios como video complementario. La idea es que ustedes revisen este video, hagan un análisis a profundidad de los aspectos que en él nos resaltan y comprendamos un poco más qué significa el análisis del mercado. Como nosotros pudimos ver en anteriores presentaciones, el plan de negocios es el documento que plasma la oportunidad de negocio, la cual está unida con los conceptos de la idea, el modelo y el concepto de negocio. Entonces, de acuerdo con esta definición, es importante tener presente, estimados estudiantes, que el plan de negocio se estructura a partir de unos estudios. El primer estudio que debemos de realizar al momento de definir nuestro plan de negocios es el estudio de mercado. De ahí viene la importancia de por qué tenemos que analizar el mercado y entender cómo tenemos que desarrollar un estudio de mercado. Bien, entonces el primer estudio por el cual iniciamos el plan de negocios es el estudio del mercado. Primero que todo hay que entender qué es el concepto del mercado. El mercado prácticamente es el conjunto de compradores y vendedores que intercambian bienes y servicios a fin de satisfacer unas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de los demandantes o en este caso de los consumidores? Tener productos y servicios que satisfagan sus necesidades. ¿Y cuál sería las necesidades de los productores o de los que ofrecen los productos y servicios? Obtener una rentabilidad gracias al intercambio de estos bienes y servicios. Entonces el mercado prácticamente es la agrupación de compradores y vendedores de productos y servicios. Entonces, en este primer estudio, en el cual hacemos referencia al concepto de plan de negocios, lo que hacemos es identificar el mercado. La importancia de este estudio de mercado comprende el desarrollo o la reflexión de las siguientes preguntas. Entonces, la primera es cuáles son las condiciones del sector donde vamos a intervenir. Es importante hacer un estudio del sector industrial, en este caso el sector farmacéutico, en el cual nosotros vamos a contextualizar esta idea de negocio que vamos a ir plasmando. Obviamente que hay que entender cuáles son las estadísticas, el comportamiento del sector en términos de importaciones, exportaciones, volumen de ventas, empresas que pertenezcan al sector como tal. ¿Quiénes y cuántos son nuestros clientes potenciales? En este sentido hay que entender y hay que tener claro los datos demográficos de la población, donde nosotros vamos a ubicar a esos posibles clientes de la idea de negocio. Entonces, de acuerdo con la idea de negocio, tenemos que definir cuáles son estos clientes, quiénes son y cuál es el tamaño de esta población o de estos clientes potenciales. Para ello, tenemos que consultar fundamentalmente las estadísticas. En Colombia, hay una entidad que se encarga de administrar las estadísticas poblacionales y de otros sectores llamado DANE, o sea, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Lo importante es que a través de los datos del DANE, nosotros podemos consultar cuánto es la población de esa zona, de ese contexto geográfico donde nos vamos a orientar con la idea de negocio. ¿Cuál es la competencia de nuestra empresa en el mercado? Es importante tener presente, estimados estudiantes, que de acuerdo con la idea de negocio, tenemos que identificar quiénes son nuestros competidores directos e indirectos. Competidores directos son los que ofrecen los mismos productos y servicios que nosotros ofrecemos y competidores indirectos son aquellos que ofrecen productos y servicios sustitutos al que nosotros ofrecemos, pero que de igual forma satisfacen la misma necesidad. Entonces, en este sentido hay que entender cuáles son ese perfil de esos competidores tanto directos como indirectos.
También es importante identificar cuáles son los mecanismos de compra de nuestros consumidores potenciales. Esto es importante porque aquí estamos empezando a establecer un perfil de nuestros posibles clientes o consumidores. Cuando hablamos de mecanismos de compra, estamos hablando de todo el proceso de compras, qué factores inciden en la compra o en la toma de decisión de compra de un cliente o consumidor, dependiendo de la idea de negocio. También cuáles son los mecanismos de venta que nuestra empresa implementará para que los consumidores potenciales compren. De hecho, como las ideas están asociadas a establecimientos farmacéuticos, la idea es que ustedes identifiquen se va a vender en este establecimiento farmacéutico, cuáles serán esas fuentes de ingresos y cuáles serán esas estrategias o tácticas de venta necesarias para incentivar esos ingresos para nuestra empresa o nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Cuáles son las especificaciones generales de nuestro producto o servicio? Aquí es importante caracterizar cuál va a ser el perfil del servicio que vamos a prestar en el establecimiento farmacéutico que vamos a identificar como idea. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar qué tipos de productos, líneas de productos, en este caso medicamentos o dispositivos médicos que se van a ofrecer en este establecimiento farmacéutico. Por ejemplo, si vamos a constituir una farmacia droguería, es importante saber qué tipo de preparados magistrales se van a realizar en esta farmacia droguería. Entonces es importante tener presente esas especificaciones tanto del producto como del servicio que se ofrecerá en el establecimiento farmacéutico. De igual forma, identificar cuáles son los mecanismos de promoción de nuestro producto. Entonces, la promoción se refiere a toda esa serie de actividades que buscan incentivar la compra de nuestros clientes o consumidores potenciales. Entonces, por ejemplo, si se van a ofrecer cupones, ofertas, el famoso pague uno, lleve dos, todo esto hace parte de mecanismos de promoción. Entonces es importante identificarlos de cuáles son los más pertinentes en nuestro establecimiento farmacéutico. De igual forma, también realizar una proyección de las ventas. Entonces es importante saber cuántas ventas vamos a proyectar en el mercado y cómo vamos a realizar esas proyecciones. Bajo qué criterios nosotros vamos a establecer el incremento en los porcentajes de ventas, bien sea de manera anual o de manera mensual. Bueno, una de las dimensiones importantes a tener en cuenta en el estudio del mercado es el análisis de la competencia. Como les decía, hay dos tipos de competidores directos y competidores indirectos. Es importante conocer, estimados estudiantes, muy bien quién es nuestro competidor, dónde está ubicado, cuáles son los productos y servicios que ofrece nuestro competidor y cuáles son las ventajas competitivas o el valor agregado que ofrece este competidor con respecto al sector y al mercado donde nosotros estamos desenvolviéndonos con la idea de negocio. Entonces es importante comprender quiénes son esos competidores tanto directos como indirectos. De igual forma tenemos que hacer un análisis del cliente. Para esto debemos comprender dos conceptos importantes, el concepto de segmento de mercado y el concepto de nicho de mercado. ¿Qué es el segmento de mercado? El segmento de mercado es una porción o una parte de ese tamaño potencial del mercado que se caracteriza por tener necesidades generales similares. Ejemplo, un segmento de mercado son todos los consumidores de leche, es decir, de productos lácteos. Eso podría ser un segmento de mercado. Ahora, ¿qué es un nicho de mercado? Un nicho de mercado se define como esa porción del mercado que se caracteriza porque hay unas necesidades específicas similares. Por ejemplo, si el segmento de mercado o target son personas que consumen productos lácteos o consumen leche, el nicho de mercado, ¿cuáles pueden ser? Consumidores de leche deslactosada, por ejemplo, es decir, que no toleran la lactosa. Entonces ese nicho de mercado son, por ejemplo, los consumidores de leche deslactosada y el segmento son todos los consumidores de leche. Entonces, en pocas palabras, si se dan cuenta, el nicho de mercado atiende necesidades específicas, mientras que el segmento va por necesidades generales. Hay una herramienta importantísima que debemos tener presente para recopilar información acerca del mercado y es la investigación de mercados. La investigación de mercados se convierte como en el proceso o en la herramienta que busca recopilar, clasificar, tabular, interpretar y analizar información relacionada con
las variables del mercado a fin de tomar decisiones. Es decir, la finalidad de la investigación de mercados es la toma de decisiones. La investigación de mercados tiene unos enfoques. Hay un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Un enfoque cualitativo es aquel que se basa en el manejo de variables cualitativas y en ciertas técnicas para la recolección de datos. Por ejemplo, los grupos focales, los paneles de expertos, ¿cierto? Eso hace parte de un enfoque cualitativo. Y hay un enfoque de investigación de mercados cuantitativa que se basa en la medición de variables que tienen que ver con precio, con producto, con promoción, con nivel de satisfacción, etcétera, etcétera. Hay unas técnicas asociadas a este enfoque cuantitativo. Tal es el caso de la lista de chequeo de la observación y la encuesta. La encuesta se convierte en una de las técnicas más predominantes dentro del enfoque de investigación de mercados cuantitativa. La encuesta prácticamente tiene varios tipos de preguntas, cerradas, abiertas o semiabiertas. Lo importante de realizar una encuesta es que para efectos de tabulación, como lo vemos en la presentación, utilicemos siempre preguntas cerradas, es decir, de una opción múltiple con única respuesta preferiblemente para establecer este tipo de gráficos que son diagramas circulares y esto nos permitirá mejor analizar los datos y tomar decisiones con respecto a la variable que se está analizando. Entonces aquí en la sección de anuncios como videos complementarios van a encontrar este video acerca de la importancia de la investigación de mercados que les sugiero lo revisen, lo miren, lo analicen a fin de poder establecer conclusiones acerca de la importancia de la investigación de mercados. Bien, estimados estudiantes, espero que revisen este material, estos videos, estos materiales complementarios y estaré atento a atender todas sus inquietudes. Hasta pronto.